Listo, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio a esta clase. Primero con indicaciones, como siempre lo hemos venido haciendo, de la plataforma. Ya nos encontramos en la semana número 3. De acuerdo a nuestro horario y cronograma de actividades, en esta semana está previsto, a ver, tercer, segundo, aquí. La clase 3, entonces, hay una autoevaluación. La autoevaluación número 2, con el tema de la clase 2 y de esta clase que vamos a ver el día de hoy. Igualarse si es que hay todavía personas que les falta la autoevaluación número 1 y en el transcurso también de esta semana tenemos que hacer la segunda autoevaluación. A partir del día de mañana cargaré ya las preguntas para esta segunda autoevaluación. Eso con respecto a nuestro cronograma de actividades. Ya en la parte de la materia, se ha cargado un video sobre formas de expresar un vector. También subiré los videos que estamos grabando en este momento y está lista ya la segunda autoevaluación con las preguntas a partir del día de mañana, como había manifestado. En el transcurso también de esta semana ya voy a subir la parte del portafolio para que se pueda iniciar haciendo los ejercicios de acuerdo a los temas que estamos viendo y se pueda ya subir en la fecha establecida. Recuerden que eh, el portafolio estaría la entrega casi ya en la semana número 8. Todavía estamos, la próxima sería la mitad. Entonces, ya podríamos iniciar con algunos temas, algunos ejercicios que se ponga del portafolio. Con eso, ahora compartimos nuestro módulo, formas de expresión de un vector y transformaciones. Todo vector puede expresarse de las siguientes formas. Tenemos este cuadrito, este resumen que nos va a ayudar a poder ir identificando qué forma de vector y a cuál nos pide que hagamos la transformación. Primero, A como vector es igual. Este A sin flecha es el módulo y el ángulo teta la dirección. Cuando nos dé de esta manera, estamos hablando de que el vector está en coordenadas polares. Un valor, un módulo, por ejemplo, puede decir 25 newtons, punto y coma 85 grados, coordenadas polares. Si es que nos dan en coordenadas polares, me va a pedir que transforme en coordenadas rectangulares, en función del vector base, en coordenadas geográficas y en función de su módulo unitario. En otro caso puede darnos en función del vector base y nosotros transformaremos a coordenadas polares, rectangulares y las otras formas que nos está faltando. Vamos con el segundo. A como vector es igual. Si conocemos las dos componentes, a X, a Y, esa se llama coordenadas rectangulares. El tercero, si a este mismo de arriba, de coordenadas rectangulares, le agregamos a la componente X y como vector, en vez del punto y coma, un signo más o un signo menos, eso va a depender del signo que tenga la componente, a y también J. Entonces hay que acordarnos que cuando haya la componente en X se relaciona con el y cuando haya la componente en Y se relaciona con J, función del vector base. Cuando conozcamos el módulo del vector y su rumbo, coordenadas geográficas. Por ejemplo, me puede decir 35 metros sobre segundos, norte 30 grados oeste. Ese va a ser el rumbo que habría que ver, dibujar el plano cartesiano, ubicar cuál es el ángulo teta y en base a eso hacer el cálculo del resto, coordenadas geográficas.
Y finalmente, si conocemos el vector, su módulo y el unitario de A, ya vamos a ver cómo sacar el unitario, estaría en función de su módulo y unitario. A continuación, analizaremos con ejemplos la manera de transformar un vector dado en forma a las formas restantes. Vamos con el primero. En este momento solo voy a leer el enunciado del ejercicio y ya toda la parte de la transformación, el esquema, el gráfico, vamos a ir explicando en la pizarra. Dice número 1. Expresar el vector A 17 metros, 150 grados en. Estos 17 metros va a representar el módulo del vector, el tamaño, y estos 150 grados representa el ángulo teta, que estaría ubicado en el segundo cuadrante. Ya cuando dibujemos nos vamos a dar cuenta. Nos pide que expresemos en coordenadas rectangulares primero, luego pasaremos a coordenadas geográficas en función del vector base y en función de su módulo y unitario. Dejo de compartir y vamos ahora a ver nuestra pizarra. Nueva pizarra. Un momentito que se cargue nada más. Ponemos entonces número 1. El enunciado, eso pues está en el módulo, ¿no? Vamos a partir de los datos del problema. Dos puntos. Decía, expresar el vector A. Este vector A, la flecha nos indica que es un vector, es igual, paréntesis, 17 metros, punto y coma, 150 grados. Y cerramos el paréntesis. Es el único dato que me da. Pongamos ahora incógnitas. ¿A qué nomás me pide que nosotros pasemos? Incógnitas. Dos puntos. En la parte A nos dice que pasemos a coordenadas rectangulares. Vamos a poner este vector A es igual como incógnita y para diferenciar aquí pongo C.R que significa coordenada rectangular. Literal B, coordenadas geográficas. Lo mismo, el vector A es igual incógnita, paréntesis, coordenadas geográficas. Literal C, en función de sus vectores base. A como vector es igual incógnita, vectores base, vamos a poner aquí. Vectores base. Y finalmente, en la parte de el vector A es igual módulo y unitario, nos dice, ¿no? Módulo y unitario. Tenemos ya los datos, tenemos las incógnitas, nos toca un esquema. Dibujamos un plano cartesiano, los dos ejes, el eje X, el eje Y
Pongamos nombres a estos ejes. Acordarnos que el eje X también se llama eje de las abscisas, el eje Y, eje de las ordenadas. Si yo inicio aquí, tenemos 0 grados, 90 grados. Cada cuadrante tiene 90 grados, forma un ángulo recto. 90 más 90, 180 grados. 180 más 90, 270 grados. Y cuando demos un giro completo, 360 grados. Dibujo ahora el vector. Si tenemos un graduador, mediríamos exactamente los 150 grados. Si no, 90, 100 aproximadamente. Por ahí estaría el vector. Este representa el vector A. Este vector tiene sus componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Línea segmentada, cambiemos de color para ir identificando. Con respecto, primero al eje Y dibujemos. Línea entrecortada. Y lo mismo hacia abajo. Se va a formar un rectángulo. El dibujar a mano alzada a veces es un poquito complicado. Esta representa la componente, es recta, ¿no? Y la flechita aquí. Si es del vector A, aquí le ponemos AY, A sub Y. En horizontal, asimismo la flechita, y esta es la componente AX. Todo va a depender en qué cuadrante esté ubicado. Cuando esté ubicado el vector en el primer cuadrante, la componente en X, como va del 0 a la derecha, positivo. La componente en Y del 0 hacia arriba también será positivo. Ahora tenemos en el segundo cuadrante, del 0 a la izquierda, negativa. Esta componente en X, vamos a ver que tiene que ser negativa. Eso me da el gráfico. Y lo mismo hacia arriba, positivo en el eje Y. El ángulo que forma el ángulo teta desde el eje positivo de las X. Todo esto representa los 150 grados. Entonces, si hablamos de 17 metros, este es el módulo del vector. El módulo le quitamos simplemente la flecha, es el tamaño. Como decir que todo esto vale 17 metros. Y los 150 grados representa el ángulo teta. Con eso, nosotros ya podemos iniciar encontrando la primera componente que nos había solicitado. Solución, pongámosle acá. Literal A. Nos pedía que primerito transformemos en coordenadas rectangulares. ¿Cómo un vector está en coordenadas rectangulares? El vector A es igual, abro un paréntesis, necesito calcular la componente AX, punto y coma, y la componente AY. Ahí está expresado lo que nos pedía en coordenadas rectangulares. Vamos con la componente AX. Eso ya vimos la clase anterior. Para encontrar la componente AX es el módulo del vector
Y debemos recordar que es acompañado de la función coseno del ángulo teta. La componente AX va a ser igual. ¿Cuánto vale el módulo del vector? Los 17 metros. Solo trabajamos con el valor. La unidad no le ponemos al final por el coseno del ángulo teta 150 grados. En una calculadora científica vamos a poner nosotros 17 por coseno de 150 y me da un resultado de menos 14,72 metros. Ya tenemos nuestra primera componente. Vamos a la componente Y. A Y es igual, asimismo, el módulo del vector por la función trigonométrica seno de teta. La componente a Y va a ser igual. ¿Cuánto vale A? 17 por el seno de 150 grados. A Y va a ser igual. Asimismo, ponemos 17 por seno de 150, me sale 8,5 metros. Cuando ya tenemos las dos componentes, la componente X, la componente en Y, reemplazamos. El vector A va a ser igual, abro un paréntesis, a X menos 14,72, punto y coma, ahora dice a Y, 8,5. Y fuera del paréntesis ubicamos la unidad, metros. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Le vamos a encerrar en un recuadrito. La parte A, en coordenadas rectangulares. Continuemos. Vamos a la parte B. Nos dice ahora que transformemos en coordenadas geográficas. En coordenadas geográficas, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primerito, vamos asimismo a poner, como decir, la fórmula. El vector A va a ser igual al módulo del vector. Luego necesito el rumbo. El rumbo. Señor Velasco, ayúdeme silenciando su micrófono, tenga la bondad. Primerito, yo necesito aquí calcular el rumbo, ya que el módulo conocemos que vale 17 metros. Entonces vamos a poner aquí el cálculo para el rumbo. Ya, para el rumbo del vector. En el rumbo, yo necesito en este plano cartesiano ubicar los puntos cardinales. El norte, el sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Esos son los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Con esos puntos cardinales, yo necesito el ángulo que forma esta partecita de aquí, que están haciendo en el norte. Norte, ¿cuántos grados se está yendo hacia el oeste? Por diferencia vamos a sacar el valor de este ángulo. Si yo sé que de todo esto es 150 grados, el ángulo que me restaría, que me sobraría aquí, sería 30 grados. ¿Por qué razón? Porque yo sumo 150 más 30 me da los 180 grados que hablamos todo esto de aquí, un ángulo llano. Si esto vale 30 grados, lo de acá va a ser 60. Asimismo, ¿por qué? Porque un cuadrante decíamos que vale 90. 90 menos 30 me da 60. Si yo sumo estos dos ángulos, tiene que darme 90. 60 más 30, obtenemos el ángulo recto, el ángulo de 90 grados.
Con esa consideración, ahora sí digo yo, el rumbo va a ser igual. ¿Desde dónde nace? Desde el norte, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia el oeste. Norte, 60 grados oeste. Ese representa el rumbo. Norte, 60 grados o de oeste. Y ya con el rumbo, ahora procedemos a ubicar el vector. El vector A es igual. ¿Cuánto valía el módulo? El módulo valía 17. Aquí sí le ponemos la unidad, 17 metros. Punto y coma. Luego dice el rumbo. Norte, 60 grados oeste. Y cerramos el paréntesis. Ya está nuestra segunda respuesta, expresado este vector A en coordenadas geográficas. 17 metros norte, 60 grados oeste. Vamos ahora a la parte C. Por espacio le voy a hacer acasito al lado izquierdo. Pongámosle aquí literal C. En la parte C me pide en función de los vectores base. A como vector Por acá, señor. va a ser igual, paréntesis, Así es, caballero. a x sub i Es que acá es otro sistema de transporte. Acá ya el corredor central norte. Acá el corredor sur más occidental. a y j. Es que así son las reglas, caballero. ¿Qué podemos hacer? Un momentito. Ya. Por si acaso acá no creo que puse este en la parte B representaba coordenadas geográficas. Lo de aquí en función de los vectores base. Vectores base. A como vector va a ser igual. Como nosotros ya hicimos el cálculo de la componente AX y de la componente AY, acá se nos facilita. Abro un paréntesis. ¿Cuánto valió AX? Menos 14,72 y más ¿cuánto vale el vector AY más 8,5? J, cierro y ponemos la unidad, M de metros. Tenemos ya expresado el vector en función de los vectores base. Está hecho la parte C. Vamos a la parte D. D como vector. A ver, tengo un chat. MP, no sé, María Piedad. ¿No logra visualizar la pizarra, señorita María Piedad? No, licenciado, he tenido problemas desde la primera clase. Ya, veamos al señor Velasco. Señor Velasco, ayúdeme informando si es que usted logra ver la pizarra. Señor Velasco, voy a moverle por si acaso la pizarra. Déjeme hacer. Ahí tengo ya dos personas están siguiendo la pizarra. Eh, Señorita María Piedad, ¿ahí se logra ver o nada todavía? Nada, licenciado. Entonces, bueno, ahorita yo creo que escúcheme, y como la clase queda grabada, ahí le vamos a ir viendo.
porque ya creo que para mí depende de la parte del internet. Parece que como a esta hora la mayoría se conecta, puede ser que esa sea la dificultad que usted tenga, porque aquí sí se está visualizando correctamente. Ya, Esperemos que mejore ya, luego. gracias. Gracias. Ya, vamos a la parte D. En la parte D, o la otra opción es, termino el ejercicio y voy a regresar a explicar en el módulo, porque ahí ya tenemos. Yo creo que ahí se nos va a facilitar un poco. Por Pero favor, licenciado. termino en esta partecita. Nos toca la parte en función del módulo y unitario. Para eso, el vector A va a ser igual, el vector A, o perdón, el módulo del vector por el unitario. El unitario simbolizamos con la letra minúscula U, el unitario de A. Aquí estaría expresado en función de su módulo y unitario. Listo. Primero debo calcular yo el unitario del vector A. Para eso hay una fórmula. Es igual al vector A dividido para su módulo. El unitario de A va a ser igual. El vector A necesitamos en función del vector base de la parte C, menos 14,72i más 8,5j. Y eso dividimos para su módulo. El módulo del vector es 17. El unitario de A va a ser igual. Unitario del vector A es igual. Debemos dividir cada valor del numerador para 17. Entonces, ley de signos, menos por más menos. Si yo divido 14,72 para 17, me da un resultado de 0,866 y le agregamos el i. Asimismo, divido 8,5 para 17, más por más, 8,5 para 17, 0,5 y estaría expresado con j. Al nosotros ya tener el vector unitario, simplemente ya reemplazo. El vector A va a ser igual. El módulo, ¿cuánto valía? 17 metros. Por el unitario, menos 0,866i más 0,5j. El vector A va a ser igual. Le podemos dejar así, o podríamos, pero aquí pide en función del módulo y unitario, entonces el módulo es los 17 metros y el unitario en función de I y J. Nuestra última respuesta de este vector. Entonces ahí tenemos ya expresado todo el ejercicio transformado a los 4 que nos resta. Voy a... Ahí me dice otra vez que ya se está visualizando. Entonces, por el inconveniente que tiene la señorita Guamán, vamos a dejar de compartir. Cierro primero y nos vamos a nuestro módulo. Entonces, los datos ya teníamos, ¿no? Los datos 17 metros, 150 grados. El esquema, aquí tenemos lo que dibujamos. Los 150 grados, el vector A, las componentes con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, todo esto representa el vector A. Solución. Primerito, para las coordenadas rectangulares, necesito conocer la componente AX y esta es una fórmula. AX es igual a A por coseno de teta. A valía 17 metros por coseno de 150.
En la calculadora, si yo pongo 17 por coseno de 150, me da menos 14,72 metros. Para la componente AY, asimismo hay la fórmula, A por seno de teta. A vale 17 metros por el seno de 150. AY es igual a 8,5 metros. Uniendo, el vector A va a ser igual menos 14,72, que es lo que corresponde a la componente AX, punto y coma 8,5, que es la componente AY, metros. Y esta es la respuesta que nosotros encontramos en una primera instancia. Vamos para en el vector B, coordenadas geográficas. Primerito calculamos el rumbo. Aquí yo le hice en el gráfico. También podríamos hacerle, poner una letra. Por ejemplo, la letra iota, que es una letra griega nada más. 150 le resta menos 90 en el gráfico. 150 menos el ángulo recto, obtenemos el ángulo que está aquí, que serían los 60 grados. El rumbo, norte, 60 grados oeste. En el gráfico, mire, parte desde el norte. ¿Para dónde se está yendo? Con el ángulo de 60 grados hacia el oeste. Formamos el vector A, 17 metros, punto y coma, norte, 60 grados oeste, que representaría el rumbo. Ahí está expresado en coordenadas geográficas. Vamos a la parte C. A como vector es igual. Decía, cuando ya tenemos las coordenadas rectangulares, le quitamos el punto y coma y le agregamos el i en la componente x, menos 14,72i, que es lo que tenemos aquí, mire, menos 14,72. Le agrego el i, más 8,5j metros, y ya está expresado en coordenadas en función del vector base. Ahora, para el unitario de A es el vector A sobre el módulo. El vector A, copiamos de la parte C, menos 14,72i más 8,5j dividido para 17. Menos dividido para más a menos, 14,72 para 17, 0,866i. Más 8,5 para 17, 0,5j. Formando ya el vector A, que es A por el unitario. El módulo es los 17 metros que teníamos como dato y el unitario lo que acabamos de calcular, menos 0,866i más 0,5j. Y ahí estaría la parte de resuelto el ejercicio. Bien. Vamos a retornar para continuar haciendo los siguientes ejercicios que están planteados, y si nos resta un poquito de tiempo haríamos unos extras para que se pueda ir entendiendo esto. Por favor, en 10 minutitos nos volvemos a conectar. Les esperamos. 10 minutos.